Saludos, buenas, mi colega Barbero, una vez más aquí en su programa Tremendo Barber Show. Señores, en el día de hoy, aprovechando que tengo un colega, ellos vinieron para acá, Héctor RK, y en esta ocasión también Alfred de Barber, que vino y está con nosotros, que es lo que es, manito, a la luz. Muchas gracias. Loco, tú sabes que en ocasiones, cuando hay gente como que uno se junta, que es como si uno se reconociera de toda la vida. Y tú me das como esa vibra, como yo te conocía antes, así como que siento como que hay una bacanería entre tú y yo. Que no se malinterprete. No. Eso es un déjà vu, hermano. Un déjà vu, ¿tú crees? Es un déjà vu. A mí me pareció haberte visto y realmente tampoco te había visto. Ok. O sea, te lo dije antes cuando nos vimos y la verdad que está bacano porque sí se siente buena vibra. Siento buena vibra contigo y siento una conexión que es genuina. Dura. Eso es difícil encontrar hoy en día. 100%, es verdad. Encontrar a alguien que tú sientas que es genuino, que lo que hace, lo hace de corazón Sí. y que realmente le pone toda la buena energía que tiene Sí. a lo que hace. Tú eres cubano. Sí, yo soy cubano. Cubano. ¿Hace qué tiempo saliste de Cuba? Yo voy a hacer 12 años. 12 años. Salí a España. Yo siento que hay como una pequeñita, o no sé si es grande, tendencia de que han salido a relucir mucho el trabajo de los cubanos en la barbería. ¿O estoy equivocado? Sí. Realmente se ha visto ahora un poco más la presencia de los cubanos en la industria porque anteriormente lo teníamos más difícil. Sí. Mi país, tanto como el tuyo, como muchos de los países de lo que es Latinoamérica, hemos tenido por muchos años la situación de lo que es las herramientas, de lo que es la dificultad en poder adquirir conocimiento y de poder, más allá de todo eso, salir de nuestro país, que es un país que lleva muchos años con problemas políticos, con problemas de migración. Y hay mucho arte. En mi país hay mucho arte. Pero independientemente de todo, así como yo lo dije con Héctor, con Argentina, ¿quiénes son los que realmente han ayudado a que suceda eso? ¿Cuáles son esos barberos cubanos que están haciendo muy buen trabajo que se pueden mencionar? Tenemos barberos, tenemos unos cuantos. Tenemos gente que está haciéndolo muy bien. Lo que nos pasa a los cubanos es que nos cuesta a veces que nosotros mismos nos demos el reconocimiento y para que te lo den tienes que dártelo tú. Ok. Entonces eso es una parte importante. En Miami tenemos mucho. En Miami ¿Cómo que, creo, pero más o menos, quiénes tú crees que hayan ayudado a que surja eso, que se esté hablando de ustedes? mira, yo te diría, si te tengo que mencionar personas, yo te diría que uno de los pilares que hay ahora mismo dentro de la industria está en Miami. Es uno de ellos. Está Alcer Pereira. Un muchacho que... Duro. Sí. Yo lo sí, conozco, sí. he tenido conversaciones con él, hemos Yo en hablado. persona no lo conozco, Sí. pero sí lo he tenido siempre como un referente. Hay uno que se llama, que está allá, que ahora fue para España, creo que es Estilo García, algo así. Estilo García. Estilo García, también. Tenemos también a uno que sí tengo relación con él, en persona lo vi una vez, Darío Guerra. Darío Guerra, ese no lo conozco. Sí, es un chamaco que está bastante duro. Tiene que también. mandarme entonces. Tiene mucho arte. Un chamaco que, más allá del corte de pelo, crea sus vainas artísticas, también hace cuadros, tiene su arte. Tiene algo bien personalizado de él que desde que tú lo ves dices, coño, este chamaco tiene lo suyo. Una cosa que estaba hablando con Héctor en base a diferentes países que a veces no tenemos la frecuencia de un tipo de cabello, otro que sí, otro que no. Allá regularmente, ¿qué tipo de cabello tiene el cubano? ¿Con qué cabello usted maneja? En Cuba sí tenemos, gracias a la mezcla que tenemos, porque no Hay mucha diversidad. Claro, no tenemos una raza ¿O sí? autónoma. No tenemos una raza autóctona. En Cuba realmente se extinguió y tenemos una mezcla, tenemos mucho de dominicana. Sí. La zona occidente del país tiene mucho dominicana. Yo te diría que si tú vas a lo que es toda esa parte del país, vas a parecer que estás en Dominicana. En Dominicana. Sí, Santiago de Cuba, toda esa zona parece en Dominicana. O sea, se vive igual. Tenemos la parte más centro, que es donde vivo yo, que ahí tenemos la mezcla más diversa que hay. Mi mamá, por ejemplo, es rubia, para que tenga una idea. Mi familia, mi primo, tengo un primo que vive acá en Miami, que si él no te habla, tú no vas a saber que es cubano porque es un rubio de ojos azules. Entonces, tenemos mucha diversidad, tenemos muchos morenitos,
pelos afro, tenemos curly, tenemos muchos rizos. De todo. Hay de todo. Entonces, Qué yo duro. he intentado también diversificarme en todos esos tipos de cabello y ser lo más versátil posible. Ok. Cuando tú saliste de Cuba, ¿te fuiste para España de una vez? Yo fui a España, yo Ok. quise venir acá, pero la situación en mi país estaba complicada. Yo pasé el servicio militar en mi país. Ahí en Cuba. Sí. Oh. Yo tuve 2 años y me tocó difícil porque me tocó en una unidad militar que era unidad de combate. Pero yo desconozco esa parte. ¿Ustedes los cubanos pueden viajar a España o tú tuviste que hacer alguna hazaña? ¿Cuál fue el flow? No, mira, ¿qué pasa? Gracias a Dios, Ujú. yo he tenido la posibilidad que la mayoría de los que emigran de Cuba no han tenido. Mi familia, mi trascendencia por parte de mi mamá, viene de España, de Asturias, de un pueblo que se llama Riva de Sella. Entonces ellos emigraron a mi país cuando la cosa en España estaba muy mal, estuvo el tema de Franco, de la guerra que hubo allá. Y de ahí viene mi trascendencia por parte de mi mamá. Por parte de mi papá sí son de Cuba de toda la vida. Entonces, Ok. por trascendencia empezaron a darse esas oportunidades a todos los que venían de una raíz española y le daban esa oportunidad de ser españoles. Ok. Le tocó a mi mamá y bueno, por ahí yo pasé el servicio militar, que por eso te lo comenté antes, que es obligatorio, con 18. Entonces le dan el acceso a que sí pueden ir a España. No, pasé el servicio militar y en ese servicio militar yo me obstiné demasiado en el país. Le cogí tanta mala voluntad al país por esa parte social que nos tienen oprimidos a todos los jóvenes. A todos. Y yo le dije a mi mamá que yo tenía que salir de ahí como fuera. Ok. Mi mamá, como madre al fin, cuidándome, teniendo en cuenta de que yo en mi infancia era muy loco, muy acelerado. Tuvo siempre el miedo de que yo me lanzara en una balsa, una patera, que eso estaba muy de moda en mi país en ese momento. Sí. Y ella buscó la opción y como ya era ciudadana española, miramos la opción de un visado y volamos a España. Ok. ¿Ellos hay muchos cubanos en España? Hay bastante, ahora hay bastante. Hay mucho. Gracias a eso, ese tema de todas esas reunificaciones y esas ciudadanías españolas, ha emigrado mucho cubano allí. Pero como tal nosotros tenemos un problema, que fue lo que me preguntaste anteriormente, que es el problema de la salida del país. Nosotros tenemos la opresión por el gobierno de que no podemos salir del país aunque querramos. Para ningún lado. Para ningún lado. Los únicos países que nosotros tenemos son Nicaragua, que por ahí es por donde la mayoría de los cubanos acceden a lo que es toda esa zona de ahí y van brincando frontera por frontera hasta llegar a México De y país. colarse. Ok. Es el único país que tenemos libre de visado, pero tenemos que demostrar una X cantidad de dinero en el banco como que vamos de vacaciones, supuestamente. Ok. Entonces, eso y Rusia. El resto de países tenemos que tener un visado autorizado por ese país que nos va a recibir. Oye, esa vaina. Entonces, es difícil. La migración del cubano es difícil. ¿Tú fuiste barbero allá en Cuba? Sí, Ok. yo fui barbero en Cuba. Lo que pasa es que fui barbero. En Cuba es una manera de ganarse la vida, Sí. como en todos los lugares, pero es más informal que en el resto de países. Porque te digo informal porque uno empieza como en todos los lugares. Empieza en la marquesina de tu casa, en el balcón, con los colegas, con los primos, con los familiares. Pero es bien informal porque a la misma vez no hay un horario, no hay una formalidad como tal. Sí. Entonces yo empecé inspirado por un amigo mío, Que era barbero. que era barbero. Ok. Entonces el chamaquito me veía que yo me tiraba horas y horas viendo cómo él recortaba y yo siempre estaba en la vaina con él ahí y él me dijo, bueno, ¿a ti te gusta esto? Yo le dije, sí. Y él se tomó el tiempo me dijo, mira, me regaló primero una navaja y luego me regaló una máquina. Y ahí empecé, en el balcón de mi casa, yo veía un segundo piso y monté una mesita y ahí recortaba a los coleguitas del barrio, al que viniera. Pero tan informalmente que muchas veces venía gente a mi casa y yo estaba con las palomas, estaba con los colegas, con las peleas de gallo. Sí. Y no era una formalidad para mí. Tú sabes que en base a ese problema que ustedes tienen en su país, ¿cuáles son las tantas limitaciones que ustedes tienen? Que me imagino que tienen que haber muchas, más en el caso de las herramientas, por el problema de las importaciones. O sea, como que ustedes no consiguen, que no hay. En mi país ahora mismo se está dificultando todo. Todo. Yo te diría que todo porque es que no hay una herramienta que tú digas, o un material en el que tú digas, esto sí lo consigo en Cuba. Mi país ahora mismo tiene ese problema de las importaciones. ¿Qué pasa? Con dinero todo se resuelve. Sí.
pero siempre a través de una tercera persona. Para conseguir lo que vayan a conseguir en mi país, todo sale de acá, Estados Unidos, pero los precios son inalcanzables. Una locura. Yo tengo ahora mismo allí mi mejor amigo en Cuba, y yo soy el que le intento abastecer con todo lo que puedo. Cada 3, 4 meses le mando sus maquinitas para allá. Siempre lo tengo ready. Okay. Porque ese es mi mejor Qué amigo, bueno. ese es mi carnal. Pero está bien difícil. Y aún así, fíjate al punto en el que está, que yo le intento mantener con todo lo posible allí para que él se chambee, se busque la vida, porque tiene un niño pequeño. Y aún así, a veces se queda sin cuchilla. Ahí era que quería llegar. En base a la pregunta que yo te hice, ¿qué cosas, por ejemplo, tú viste diferente cuando llegaste a España, cuando llegaste a Estados Unidos? Que tú dijiste, diablo, mira cómo están los sprays aquí, por ponerte un ejemplo, y allá yo duraba, tuve que caminar, qué sé yo, cuántas cuadras para buscar un spray, o tuve que esperar tantos meses, por ponerte un ejemplo. Mira, ¿sabes qué nos pasaba en Cuba? Que me impactó mucho. Y esto va a parecer una vaina loca, pero es real. Sí. En Cuba utilizábamos la misma cuchilla a veces hasta con 2 y 3 clientes. Y a mí me sorprendió cómo en España y en todos estos países, cuando empecé a ver las redes sociales y empecé a ver todo lo que había, cómo hasta para un solo cliente se utilizaban hasta 2 y 3 cuchillas. Wow. Eso me impactó muchísimo a mí. Qué locura. Qué locura. Conocí una shaver por primera vez en España, porque cuando yo salí de Cuba no existía la shaver. No existía la shaver. No. Afeitábamos con pura navaja. Entonces, con esa misma navaja que tú le afeitabas la cabeza al cliente, es con la que tú hacías todo. Mira el proceso cómo era. Qué limitación, bro. Claro. Marcábamos el tape, marcábamos las cejas, marcábamos la barba, y entonces dejábamos el pelo de aquí abajo, que ahora se ha puesto de moda en las redes sociales ver que hacen el fade y dejan el pelo. Sí. Nosotros lo dejamos a posta porque cuando ya tú afeitabas ese pelo con la navaja, esa navaja no servía. Sí. Entonces la utilizábamos anteriormente para marcar todo lo que necesitábamos, ceja, barba, los cuadros, patillas. Y la razón era las cuchillas no aparecían. La cuchilla. ¿No aparecían o no podían comprarlas? No aparecían. Muchas veces, en el mayor de los casos no aparecía. Y Okay. a veces cuando aparecía, aparecían 3, 4 paquetitos, y si corría y conseguía uno, tenía que estirarlo. Okay. ¿Sigue así o ha cambiado un poquito? Ha cambiado. Yo no te puedo decir que no ha cambiado. Ha cambiado. Okay. Pero es difícil, es bien difícil todavía porque no hay para abastecer a todo el mundo. Hay barberos trabajando con máquinas de cable todavía, que es una cosa que hoy en día en casi ningún Eso no en ningún lado existe. Bueno, y la mayoría allí está con máquinas de cable. Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de ayudar a mi compadre y bueno, él está agradecidísimo conmigo. Ok, qué bueno. Él conmigo es, vamos. Y bueno, él está un poquito más avanzado en ese punto. Y en base a esa limitación y esos problemas que ustedes tienen, ellos hay... Y discúlpame que nos basemos a la conversación prácticamente eso, porque desconozco y sé que eso va a ser también de mucho impacto para personas que no saben la situación. En base a toda esa limitación que ustedes tienen, ¿hay barbería de lujo allá en Downtown? ¿Barbería dura? ¿Podemos ver una barbería prácticamente similar a esta? ¿Existe eso o solamente son todas de calle? Yo te voy a hablar bajo mi experiencia. Uh-huh. Yo voy a hacer casi 5 años sin ir a Cuba. Okay. Entonces yo no te podría hablar con mucha exactitud. Pero no es tanto tampoco. Sí, pero bueno, ¿qué pasa? Yo también soy de un pueblo de campo. ¿Me entiendes? De campo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el pueblo donde yo vivo, es un pueblo, fíjate, es un pueblo de puros barberos natos. O sea, mi pueblo es la mayor inmigración de lo que es la ciudad donde pertenece mi pueblo, acá en Estados Unidos, es de mi pueblo. Oh. Ojo con esto. Es de mi pueblo, donde más inmigración hay. ¿Cómo se llama? La ciudad se llama Matanza, el pueblo se llama Ceibamocha. O sea, estamos hablando, vamos a repetir de nuevo, que la mayoría de los cubanos que hay en Estados Unidos son de tu pueblo. No los cubanos que hay en Estados Unidos, los cubanos que hay en Estados Unidos de Matanza, de mi ciudad, son de mi pueblo. O de tu pueblo. Ajá. Mi pueblo ok, porque tu pueblo está dentro de... Estamos hablando de que el pueblo donde tú eres pertenece a Matanza. Ok. Viene siendo como tú estás ubicado acá. Ok. Está Nueva York y está este sitio donde tú estás. Y tú sabes que te hablo de eso porque sucede mucho también en República Dominicana. Por ejemplo, la mayoría de las personas que están en Estados Unidos
de República Dominicana son de una parte que nosotros le decimos el Cibao, que es la parte norte del país. Entonces, si prácticamente el dominicano per se que tú conoces no es el dominicano general de aquí de Estados, porque es de esa parte. Por ejemplo, los cibaeños, las personas cibaeños son blanquitos así como yo, son un poquito más claros, ojitos, pelitos buenos en ocasiones, pero realmente el dominicano en su general no es la raza que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí en Estados Unidos. O sea, que hay varias zonas y cambia la raza. Exacto, cambia mucho, sí. Cuando tú llegas a España, ¿cuál fue la diferencia qué tanto la diferencia en todos los aspectos de recortar en Cuba a recortar en España? Mira, lo que más fuerte me pegó una vez que entré en España fue que yo entré en un salón a trabajar donde todo era muy diferente a lo que yo tenía. Ya había formalidad, ya había una seriedad dentro del negocio y se trabajaba mucho la tijera, hermano. Cosa que no pasaba en Cuba. Cosa que no pasaba en Cuba. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Es prácticamente casi igual en República Dominicana. Claro. Sí. Estamos acostumbrados a los países de nosotros, que son países donde hay mucho calor, donde directamente el estilo de la persona es de otra manera. Ok. Entonces, los recortes vienen más infundidos acá de los Estados Unidos. Es lo que más influye en los países de nosotros. Pero Europa es otra cosa. Entonces, podríamos decir que a nosotros los dominicanos nos pasa lo mismo. Cuando nosotros venimos, inclusive, déjame decirte algo, hay muchos dominicanos que nosotros tenemos esa discusión que ellos no lo entienden. Porque se ha salido a dar la discusión de que dónde se recorta mejor, los dominicanos que viven en RD o los dominicanos que viven aquí. Y ellos no entienden ni se imaginan que realmente cuando tú llegas aquí, tú te das cuenta que tú no sabes barbería. Podemos decir que pasó lo mismo contigo, que cuando tú llegas a España te das cuenta que realmente tú no sabes nada. Exactamente. Wow. Exactamente. Yo llegué y me encontré con todo lo contrario a lo que yo tenía imaginado en mi mente de lo que era Europa. Entonces, todos esos conceptos que yo tenía de cómo recortar el pelo, de cómo vivir lo que es la barbería, Okay. me cambió por completo. Entonces, me dieron una tijera, me dieron un peine y me dijeron, aquí hay que cambiar de esta manera ahora. Ok. Estamos hablando que yo te conocí ahora con Héctor, aquí en la barbería de Álvaro. Me eduqué contigo, veo que tú tienes mucho conocimiento. Entonces podemos decir que luego que tú llegaste allá a España, te educaste y te educaste tanto que ahora eres educador o todavía tú estás trabajando para ser educador o sientes que ya lo eres. ¿Cuál es el flow? 100%. Mira, yo llegué a España, me encontré con todo eso y mi primer objetivo fue poder dominar eso. Ok. Poder controlar lo que es la tijera, poder controlar lo que eran los cortes que se necesitaban en ese salón, los cortes que yo necesitaba como barbero para poder elevar mi nivel. Y ahí fui creciendo, ahí fui interesándome por toda la información nueva que yo pudiera adquirir. Y ahí es donde entra ese punto en el que tú me hablaste, que es Héctor. Okay. O sea, ahí es donde yo, buscando información, creo que toqué una de las teclas que necesitaba. O sea, diste con él. Claro. Ok. Entonces, esa inspiración de tu educar salió luego de tu educarte con él, se puede decir. Yo venía allá. O ya tú estabas educando. ¿Qué pasa? Yo no considero que estaba como tal educando. Yo lo que considero era que yo, bajo el conocimiento que ya tenía hasta ese momento, yo tenía ya bastante conocimiento. No te voy a decir que todo el que tengo como ahora. Héctor me ha desbloqueado muchos niveles a mí. Pero ya yo venía con un conocimiento. Y yo servía ya de inspiración para gente que estaba cerca mío, porque yo, literal, caí en un pueblito también en España. Ok. Entonces, cerca mío había mucha gente que estaba inspirándose, comenzando, y me veían como referente también, porque siempre me gustó pulir bien el fade. En una cosa en la que yo siempre me puse mucho empeño y me dediqué mucho fue a pulir bien el fade. Okay. Entonces, combiné toda la tijera que encontré en España, toda la información de tijera, con pulir el fade. Y eso me hizo ser más versátil. Serví de inspiración para nuevos chamaquitos y ellos se acercaban a mí. Entonces, yo le daba el conocimiento de la manera en la que yo sabía darlo. Una manera bien bruta, bien tosca, pero era lo que podía hacer en ese momento. Con Héctor aprendí que hay que tener una metodología. Y entonces ahí, pues, es cuando yo he ido creando mi propia metodología
en base a todo lo que he aprendido de él como maestro. Y gracias a Dios, él me ha dado también la posibilidad de fusionarme con él. Y eso me hace crecer mucho más. Yo veo que tú, yo estaba escaneando tu Instagram ayer, estaba mirando tu Instagram, y yo veo que tú estás especializándote o estás haciendo, o vi muchos trabajos de este fake que se ha hecho muy popular, que es con la tijera, con prácticamente un bordecito aquí. Creo que no sé cómo se llama, ¿cuál es el nombre de ese fake? Creo, he escuchado como que le dicen francés o algo así. ¿Cuál es el nombre técnico de ese fake? Directamente estamos hablando de un fade, hablamos del corte como tal o de la forma del fade. De la forma del fade. Este fade que llega prácticamente como hasta un 1,5, algo así, y luego tiene un borde aquí arriba, que es el popular fade también que ha popularizado Emma Medina. ¿Qué pasa? Yo creo, hasta donde yo llego, que no tiene como tal un nombre. ¿No lo tiene? No, el tipo de fade no. Yo creo que lo que tiene el nombre es la técnica con la que se hace el fade. Pero yo he escuchado, tal vez no es el nombre, pero yo he escuchado que eso le dice un estilo, creo que francés o europeo, no sé. Claro, eso, ¿qué pasa? Que en Europa empezó eso a crearse en tendencia. ¿Eso salió de Europa? Sí. Ok. Bueno, salió de Europa porque los franceses, sí es verdad que llevaban mucho esos estilos, pero los franceses como tal siempre han utilizado el comb over. Ok. Ellos siempre le pusieron como nombre al comb over corte francés. Ok. Entonces, ¿qué pasó con eso? Es el primer corte que se prestaba para una línea de peso, que es realmente ese escalón que muchos ven, que creen que es un escalón, en algunos casos es un escalón, en otros casos es un efecto visual, que lo miras de frente y no hay ningún escalón, porque trabajamos con la longitud y el tipo de tensión que tiene el cabello. Y para allá era que yo iba, porque nosotros, los criticones, nosotros los criticones, hemos visto ese trabajo de frente, algunos de esos trabajos, y se ven raros de frente. Sí. Sí es cierto que se ven con dos cretas de gallo aquí en los dos lados. Es cierto que en algunos casos se va a ver hacia afuera. ¿Qué pasa con esto? Que cuando hay que saber cómo lo utilizamos. Cuando lo utilizamos de una manera de conocimiento, lo que hay que entender que no es un fake que está hecho para que la gente quizás lo lleve en el día a día, porque no es tan funcional. Pero más que nada, yo en mi caso lo utilizo para las formaciones, mostrar un tipo de técnica que te va a ser muy factible a la hora de tú entender los tipos de cabello y entender cómo pulir. Es cierto que de frente muchas veces no vamos a ver que es muy, muy atractivo. Pero bueno, eso es también la manera de entenderlo. Hay que trabajar también con los parietales. Los parietales es un punto muy importante dentro de la morfología de la cabeza y lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un fade. Ok. Es una clave para hacer el fade. Como tenemos también el occipital. El occipital es un hueso que nos va a arrojar pistas de cómo va a quedar bien un fade en ese tipo de cabeza. Entonces es un tipo de diagnóstico que se hace. ¿Por qué tú entiendes que se ha popularizado tanto este fade fuera del trabajo, que no sé si me corresponde a mí decirlo y llevarlo a colación, que tomando en cuenta que Emma Medina lo ha popularizado mucho, pero independientemente de todo, no creo que haya sido solamente porque lo está haciendo, sino que porque, me explico, porque yo puedo hacer algo y aunque sea yo que lo esté haciendo, a lo mejor no obligatoriamente tiene que gustar. Sí, o sea, que no es solamente por haber sido él. ¿Cuál tú crees que es el toque que hizo que este fade ahora sea tan... Justo el punto del que me hablaste antes. Tiene un impacto visual, que ese impacto visual a la misma vez es muy polémico. Los barberos, que venimos de lo que es todas estas raíces que vienen de Estados Unidos, acá el fade siempre ha sido muy pulido. Ya. ¿Verdad que los barberos americanos y la barbería americana siempre ha tenido un nivel muy alto en el fade? No sé si sería... ¿cómo te digo? No sé si sería prudente yo hacerte la pregunta, porque para eso tendríamos que coger una clase. Pero, ¿cuál es la razón?
¿Cuál es la razón? No, ¿cómo uno logra ese borde ahí arriba? Porque yo como barbero he intentado hacerlo y no me ha salido. Eso se corta con la tijera porque se ve un borde, pero se ve bien definido. ¿Es con la máquina o es al mismo pulso? ¿Cómo es la vuelta? ¿Se podría tú decirme algo por lo menos por arribita? ¿Cómo es que se logra? Hay varias maneras de hacerlo. Ok. O sea, recuerda que todo va basado en una perspectiva y un punto de vista. Ok. Hay varias maneras de hacerlo. Simplemente hay que tener en cuenta el cabello que vamos a trabajar, porque todos los cabellos no se prestan para eso. Ok. Y se puede hacer tanto con un trimmer como con una buena tijera. Con una buena Lo que tijera. hay que tener en cuenta es que trabajamos una línea de peso, donde lo que vamos a hacer es agrupar mucha cantidad de masa en un punto específico y lo vamos a cortar a 0 grados. Entonces, al cortarlo a 0 grados se va a marcar una línea bien precisa. Ok. Si entendemos lo que es trabajar con graduaciones, con grados y elevaciones, 0 grados es el punto donde todo queda muy marcado y muy conciso, mucho peso y definición. Entonces, si marcamos a 0 grados un pelo con mucho peso, un cabello con mucho peso, va a quedar muy marcada esa línea. Entonces, Sí. es entender que donde marquemos la línea, a 0 grados va a quedar mucho peso y definición. Ese es el... Específicamente, para que ese fade quede con ese efecto visual, ¿tiene que ser completamente tijera o se puede lograr con la máquina? Se puede lograr con la máquina. Se como puede dije lograr. antes, se puede hacer con un trimmer también, siempre y cuando tengamos... No, yo no hablo solamente del borde arriba. El fade entero. Yo hablo del fade. No, el fade como tal lo podemos trabajar de la manera en la que querramos. Ok. De la manera en la que queramos. Yo creo que no es... Pero entonces, ¿por qué lo de la tijerita ahora? Ese es otro tema. ¿Qué pasa con la tijera? La tijera es una manera de también recrear un resultado desde otra perspectiva y otro punto de vista. Porque yo he notado que ese fade con tijera no tiene el mismo resultado que con máquina. Se ve totalmente diferente. Bien. El pulido se ve muy diferente. Porque cuando trabajamos con tijera no trabajamos con líneas, sino trabajamos con densidades, tamaños y color. Son 3 cosas diferentes. Cuando trabajamos con máquina, nos basamos en líneas y en colores. Ujú. Esas líneas las podemos hacer de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pero son totalmente escalones que nos van a marcar pautas. Eso está muy bien para quien está empezando, pero realmente, si queremos un resultado más preciso y más conciso, la tijera nos va a ayudar a entenderlo mucho mejor. Espérate. Tú me estás hablando a mí que entonces de manera técnica, para que un fade, vamos a decir, no vamos a decir fade, vamos a decir su nombre en español real, un degradado. Un degradado. Para que un degradado tenga un degradado prácticamente perfecto, la tijera te va a dar un mejor resultado que una máquina. Sí. Sería prácticamente Sí, eso. yo te diría que sí. Tú me estás relajando. No. Y te voy a dar la explicación de por qué. Dale. Te voy a dar la explicación de por qué. Esto pasa igual en la industria de la moda. Ok. Entonces, si nos vamos a entender lo que es la artesanía, es un trabajo manual. ¿Verdad? Sí. Si pongamos así que un gran diseñador de moda te crea una camisa para ti, hecha a mano, es muy diferente que algo hecho por una máquina, Ok. ¿no? Es un proceso industrial. El proceso de maquinaria Está duro es un proceso eso. industrial. El proceso manual es un proceso artesanal. Y esa es la diferencia que podemos notar a la hora de que vemos un fade que quizás puede quedar un poquito más pulido o un poquito vemos una tonalidad de color gris y un brillo que impacta mucho más en los ojos visualmente. Sí. Es porque es una manualidad, es una artesanía. Cuando vamos a la moda, siempre me gusta poner el ejemplo de la moda porque la moda tiene diferentes escalones, diferentes niveles. Entonces, nos vamos a encontrar trajes, ropas, camisas que son hechas a mano. Eso tiene un valor por encima. ¿Por qué? Porque es una manualidad, es una artesanía. Todo lo que venga de un trabajo manual es un trabajo de artesano. Sí. Entonces, el trabajo que pueda haber detrás de una camisa de esta, de algunos de estos pantalones, son trabajos más industriales. Los hacen máquinas. No los hacen directamente personas. Son personas las que dirigen esas máquinas, pero está hecho un trabajo directamente con máquinas. Sí. Es lo mismo que pasa acá. O sea,
No estoy ahora desvalorizando a nadie que haga un trabajo a máquina porque yo trabajo con la máquina. Sí. Yo puedo y empecé haciendo un trabajo a máquina. Pero entiendo de que es como también un pintor que pinta un cuadro. Es un arte, es una artesanía. Entonces, la tijera es un trabajo más artesanal. Eso viene siendo la tijera. Claro, es un trabajo más Está duro eso. un trabajo más manual. Y la máquina es un trabajo industrial. Entonces, ese trabajo industrial necesita de alguien que sea un operario, que opere esa máquina, no se le quita el valor. Tiene un valor y un conocimiento detrás. Pero, como lo dice la palabra, es más industrial. Y un dato importante que la mayoría debería de saber. Yo no estoy en contra de la máquina, pero si buscamos científicamente, la máquina no es tan saludable para el pelo como la tijera. La máquina es algo dañina. Espérate. Si miramos microscópicamente... Espérate. Porque eso, ya ahí vamos a fundir tú y yo, porque eso es una de las cosas que a mí nunca, como que me ha hecho, a mí nunca no he entendido la ciencia de cuando en nuestros países se existía mucho, de que muchos siempre, las madres principalmente, no me le pase la máquina que me le dañe el pelo. ¿Quiere decir que eso es cierto? ¿Que se le dañe el pelo a una gente por pasarle la máquina? De cierta manera sí, de cierta manera no. Explícate. No vamos directamente a dañarle el pelo en el... Porque el pelo que tú cortas va a crecer de nuevo, Ajá, ¿no? sí. Por eso te digo que de cierta manera sí, de cierta manera no. No es que le vamos a dañar de por vida el pelo a esa persona. Ok. Pero sí vamos a causar un daño en el corte que estamos haciendo. Es diferente. Claro, microscópicamente, cuando cortamos con una máquina, tronchamos demasiado el pelo. O sea, que si cogemos un microscopio y vemos el cabello, luego de cortarlo con una máquina y otro luego de cortarlo con una tijera, se va a notar bastante la diferencia. ¿Te gustaría ver una foto de eso? Sí. Yo tengo una foto que te puedo... Tu tarjeta mándame, la vamos a poner aquí. Y la ponemos acá para que la gente vea qué pasa cuando cortamos con máquina y qué pasa cuando utilizamos una tijera o una navaja. Porque eso es bien importante. También la navaja es diferente. Claro. Entonces, la navaja es un corte muy similar al de la tijera. Son casi prácticamente lo mismo. El de la navaja. Claro. Con la máquina sí vamos a destrozar el pelo. Es como un jardín. Fíjate bien. Si en un jardín, un jardinero viene a un árbol y le pasa una motosierra, sí, el corte no es el mismo que con una tijera. Mielquina. Entonces, hay que cuidar. Cuidemos más nuestro jardín. Cuidemos más nuestro jardín, que eso va a hacer Oye, qué duro. Las flores florezcan mejor. Mira, te tengo una pregunta picante. Agárrate en la silla. Lanza. Tú que estabas en España, el barbero Victorino Style lo dijo que en España los barberos son una mierda, dijo él así mismo. Pero también él especificó que no son buenos haciendo fade. No sé si tuviste esa parte, porque yo vi el podcast, porque sacaron un cortecito para Instagram, pero él te dijo, no, son malos haciendo fade. Él dijo, diablo, papi, en verdad, en España, papi, en España son una mierda haciendo fade, no saben hacer fade. Realmente, ¿qué tan de cierto tú entiendes? Porque vamos a hacer algo. Vamos a olvidarnos de que posiblemente Victorino dijo algo que pudiera afectar a ese barbero o a esa persona que está en España. Pero más bien vamos a transportarnos a que la pregunta que a él se le hizo fue, porque había una polémica, no sé si tú viste, que él dijo que los mejores barberos eran de Puerto Rico. Entonces sucede que ese entrevistador le dijo, ya que tú dijiste que los barberos mejores son de Puerto Rico, ¿de dónde son los peores barberos? Y ahí él le contestó lo siguiente, que en España, y que en España específicamente eran malos haciendo fade. ¿Qué tú entiendes? En primer lugar, te tengo varias preguntas para que me la contestes todita junta. ¿Por qué tú entiendes? Porque él pudiera haber dicho Nicaragua, Ecuador, República Dominicana. ¿Por qué tú entiendes que él dijo España y qué tanto cierto tiene Victorino en esto, sí o no? Mira, yo creo que lo primero que él lo hizo fue por polémica. Eso es lo primero. Más allá de eso, creo que por lo que él directamente se refirió a España y no se refirió a ninguno del resto de países, fíjate que no mencionó nunca a Dominicana, no mencionó nunca a Cuba, no mencionó a ninguno de los países, ni siquiera se atrevió a mencionar a Argentina.
Yo creo que en España hay tanta gente humilde, hermano, pero tanta gente humilde. Y son de los que pertenecen al continente europeo y más sienten lo que es el calor de ser latino, porque realmente ellos son latinos. Pero ¿por qué España y qué tan desierto es que en España son malos? Mira, España, porque yo creo que él está intentando volver a retomar lo que él tuvo en algún momento en Europa, que ahora ya no lo tiene. Para mí ese es un punto. Okay. Y para mí el segundo punto es de que él parece que subestimó quizás el potencial que hay en España. Porque sí es cierto que la industria de la barbería siempre fue más fuerte en fake, en degradado, en Estados Unidos, porque de dónde nació eso, Sí. que en Europa. Pero como ya todo se ha globalizado y ha crecido mucho, Las redes sociales también. claro, él lleva, parece que mucho tiempo sin ir a Europa o tiene ganas de hacer algo en Europa y quizás esa fue la manera más fácil de llegar. Yo conociendo a Vitorino, yo creo que también, porque yo lo conozco a Vitorino. No somos amigos que me muero por él y él se muere por mí, pero yo lo conozco muy bien. O sea, te digo muy bien porque yo he compartido en múltiples ocasiones con él y inclusive él tuvo un momento de amor conmigo que hasta nos acostábamos tardísimo hablando por teléfono de barbería. Él tiene mucho conocimiento, déjame decirte. Y cuando digo conocimiento de historia, Vitorino sabe mucho de historia. Inclusive, él está ahora mismo bien popular con estos podcasts con Chente. Y es porque Vitorino es muy bueno en cultura general. No solamente barbero. O sea, él sabe de todo, sabe un poquito. Y yo entiendo que en ese podcast, que él ha ido ya a esta altura de juego, creo que ayer él hizo otra podcast con la misma persona. Creo que ya aparece en dúo haciendo podcast, que la persona se llama Chente. No sé si lo conoce, Chente. Sí. Y yo creo que él estaba en un mood también de emoción. Yo creo que sí. Él estaba en un mood de emoción. Aquí yo te explico de que él estaba en un mood donde lo llevan a ese programa, la adrenalina, la pregunta, la vuelta, tú estás en un sitio donde tú quieres estar y posiblemente él estaba hablando muy abiertamente, porque yo me vi la entrevista completa y que él estaba abierto muy abiertamente y ese era su momento de brillo, ese era un momento de hacer los cortes de Instagram. Y yo entiendo de que posiblemente él vio una brecha de que España tal vez en su momento, porque estoy de acuerdo contigo, en su momento tal vez no eran los mejores haciendo fake. Sé que eso cambió. Y mencionó España. Y se armó la verdadera polémica. Pero ahora bien, no hay nada de cierto hoy en día, tú dices, en eso de que sea los peores barberos. No, yo creo que no. Mira, yo creo que si hablamos de calidad y de nivel, España en Europa está en una buena posición. Está en una buena posición. Decir Sí. que está entre los 10 primeros de Europa. Oye. Entonces, si él lo hizo, en cierta manera estoy Y de mira, acuerdo. tú estás diciendo algo importante. Tú dijiste Europa. Cuando Anabel mencionó España y posiblemente también, quién sabe si él quiso referir a Europa. Se pudo haber dado el caso también. Sí, puede ser también. Es bien importante. Yo estoy de acuerdo contigo que quizás él lo hizo con esa emoción. Sí, la emoción, la vibra, la vuelta, la cámara. Sí, quizás dijo, estos son los más mansitos. Pero chocó con un tren. Chocó con un tren. Chocó con un tren. Sí, porque par de gente le Sí, rafaguearon ahí. Y gente con mucho. Hasta en Conérico lo confrontó un español ahí, no sé si tú lo viste. Sí, lo conozco, NB Studio, muchachito. ¿Cómo se llama él? NB Studio, Nayib. Nayib se llama él. Duro. Sí, Chamaquito, es duro. de las islas y es un muchacho con mucho conocimiento y tiene mucho nivel en las redes sociales también. Sí. Entonces, yo creo que no hay que llevarlo mucho más allá a la polémica. La polémica estuvo ahí, todo quedó. Si él realmente quería llegar y hacerlo, los ¿Tú españoles crees que estaban independientemente de esas declaraciones, tú crees que, conociendo tú que te estuviste en España, tú crees que él tuviera un buen recibimiento en España? No, luego un buen de esa recibimiento. declaración. No, un buen ¿No? recibimiento. No, porque yo... O sea, que Vitorino hace un evento en España y se decula. Él intentó hacerlo. ¿O sí? Él intentó hacerlo y no pudo. Porque realmente yo creo que esa no es la mejor manera de hacer las cosas. Ahí falló, ahí tiró. Yo creo que si aprovechó ese corte de emoción
para quizás después arreglarlo haciendo un evento, esa bala No funcionó. Se le escapó. Pero bueno, oye, ¿Crees que eso le costaría, le pasaría factura? ¿Tú crees eso a él? ya le está pasando factura. Sí. Estamos viendo que en un Connecticut se le apareció un español y le dijo, ¿qué pasó? ¿Entiendes? Entonces, son cosas que pasan en la industria. Vitorino es de los personajes que se necesitan en la industria también. Claro. Porque la verdad que... Tiene que haberle todo. Esto como en el mar. Sí. Tiene que haber de todo. Tienen que haber pececitos, tienen que haber tiburones, tienen que haber ballenas. Y bueno, lo que tú tienes que saber en el agua en el que tú estás navegando, que te puedes encontrar con cualquier cosa. Tengo una preguntita bacana. Ya creo que se la hice al Chori. Una de las últimas entrevistas fue con el Chori. Yo veo mucha gente emigrando para Miami. Y tú que fuiste para Miami, ¿qué es lo que la gente le está viendo a Miami? ¿O qué realmente hay en Miami? ¿Es un mito? ¿Realmente hay buenas oportunidades en Miami a nivel de barbería? ¿Cuál es el flow según tú entiendes? ¿Qué pasa? ¿Por qué tú te fuiste para allá? Miami, primero que nada, yo, porque mi familia toda vive ahí. Ok. Sí, porque hay muchos cubanos en Miami. Claro, mi mamá vive ahí, mi primo, que es como si fuera mi hermano. Ok. Le agradezco muchísimo que yo estoy hoy en día aquí también, en parte gracias a él, mi tía. Pero sacando todo eso, yo creo que también Miami viene siendo, para nosotros los cubanos, viene siendo la Cuba que no tenemos con la libertad que necesitamos. Ok. Duro. Y luego de eso, es un lugar donde hay mucha oportunidad, porque si bien decimos que Estados Unidos es un país muy próspero, Miami es una de las ciudades de Estados Unidos donde hay mucha prosperidad, hay mucho nivel adquisitivo, hay muchos artistas, hay muchos cantantes, hay gente con alto nivel de vida. Entonces, Con cuarto. claro, eso da posibilidades. Eso Sí. da posibilidades. En Miami estamos hablando que hay muchos barberos cobrando bien por su trabajo. Y aparte de eso, tenemos el Caribe, hermano. Sí. Tenemos el Caribe, tenemos lo mismo que necesitamos. O sea, que tiene el clima que también tienen en esos países. Lo mismo que prácticamente. necesitamos de nuestros países. Y están ahí mimito. Eso lo añoramos. Sí. Entonces, para mí es un lugar perfecto. Qué bien. En este momento, ahora mismo, Alfred, ¿cuáles son las cosas que tú... son tus primeros pasos que tú quieres hacer ahora mismo como barbero? Mis primeros pasos como barbero, ¿Cuáles son tus propósitos? yo ahora mismo tengo una gran oportunidad que me están dando allí los amigos de Luxury Cut, que me han recibido como una familia. Sí. Una barbería increíble. Ahí trabajas ahora. Sí, ahí estoy trabajando con ellos. Una barbería increíble, un equipo increíble, el trato. Está de más de seguir diciéndote. O sea, es algo que no había vivido nunca en ninguno de los sitios que había estado. Y estoy trabajando también como profesor en el Instituto Barber de Miami. Ok. Entonces eso me está dando... Que ahí me contaste que ahí está con Sam también. Claro, estoy con Sam, muy buena profesional también. Sí. Entonces, estoy cómodo. Mi objetivo realmente ahora mismo no es una barbería, es hacer crecer más mi conocimiento, brindarlo mucho más a todos los muchachos que están empezando nuevo en la industria, a todos esos alumnos que tenemos en la escuela y hacer ver que la educación que traigo es educación 100% real y genuina. Sí. Eso es algo bien importante que se necesita en el sector. Lo que está haciendo el amigo Héctor, que es educación 100% real. Siempre hago énfasis en eso porque muchas veces hemos encontrado que vamos a formaciones o vemos show y es algo a lo que no estoy en contra, pero creo que si tú pagas por un seminario, lo más correcto es que sea real. Sí. Y eso es algo por lo que yo apuesto. Tú sabes que ahora mismo está muy aditivo lo que es el reel en Instagram. Deslizamos. Tú estás activo en las redes sociales, ¿verdad? Sí, intento. Eres bien intento. activo. No mucho, pero intento. Oh, hacer no lo que tanto. puedo. Ok. Pero usa las redes sociales. Sí, sí. Instagram, ¿verdad? Sí. ¿Esa es la red que más usas? Sí, para mí es la que más controlo y con la que más he Te ha ido alcanzado. mejor. Perfecto. Imagínate que tú estás en Instagram dándole los reels a Barrel. ¿Qué tú consumes ahora mismo? ¿Quién te gusta? ¿Cuáles son las cosas que tú ves de la barbería que te gustaría atacar? ¿Que aprovecharías la plataforma? ¿Qué no te gusta? ¿Cuáles son los barberos que te motivan? Pues imagínate que tú estés en Instagram ahora mismo dándole para arriba. Si yo estuviera en Instagram ahora mismo dándole para arriba, a mí lo que más me sale directamente es contenido de trabajo de estructura y textura. Es en algo en lo que estoy muy enfocado y es lo que yo he ido manejando en mi educación. Pero si te diría que de lo que más me sale tengo
todo peinado, todo styling. Estoy Ok. muy enfocado con los Los peinados. los styling, los fade, porque me gusta mucho el fade y es un punto de los más fuertes míos, pero estoy muy a las estructuras y las texturas, que es algo que con Héctor he mejorado muchísimo y lo estoy dando muy fuerte en mis capacitaciones. Qué bien. Es algo que yo creo que es lo que más se necesita ahora mismo en el sector. Aprender a trabajar las estructuras y las texturas para poder tener una armonía en el corte. Nítido. Para poder entender que no necesario un fake que me gusta tanto hacer es lo esencial. Qué duro. Ese es el flow. Bueno, señores, ahí está. Excelente entrevista. Tenemos ahí como 45 minutos, casi vamos por una hora y ya. Tú fluye. Hermano, Si nos quedamos verdad- contigo aquí, hacemos 5 podcasts. La verdad que yo, primero que nada, te tengo que dar las gracias. No, gracias a Porque ti me has también por la dado una oportunidad. oportunidad que yo no esperaba y que creo que quizás ni me la merezca. Oye, esa vaina. Pero bueno, Ese tipo está pasado. Aquí estamos, hermano. Conmigo puedes contar para lo que necesites. Estoy... Gracias por venir, gracias por la ayuda, gracias por la capacitación. De verdad, señora, hay que educarse. muy bonito tu salón. Gracias. La verdad que sí, muy bonito. Así que si están por acá por el área de Nueva New York, York. no te lo piensen pasar por aquí porque la atención es espectacular y el ambiente, hermano, esto es otra cosa. Yeah, gracias. Bueno, señores, dámele un consejito ahí a los tigres. Recuerden suscribirse, darle like, mandar este video a un colega barbero. Recuerde comprar su navaja Hating Monkey, las navajas con durabilidad. Su envase también lo puedo usar como zafacón. También recuerde comprar su Coco Gel Pro, la trimmer más dura ahora mismo, Coco Gel Pro. Señores, de verdad que esto fue una entrevista exquisita. Suscríbase y mándesela a un colega barbero. Inclusive, vamos a regalar una máquina Coco en esta entrevista. Ahí, comente qué le pareció, algún criterio acerca de lo que dijo el pana de la tijera, de la vuelta. Comente ahí y de los comentarios vamos a elegir un ganador para regalarle una trimmer Coco. Dame un consejito ahí ya para finalizar a los colegas barberos. Mi consejo, como barbero, como profesional y como una pequeña parte de esta industria es edúcate, que es muy importante la educación. Diría que ahora mismo es uno de los puntos que más tenemos que